de su riqueza petrolera, puntal de su independencia económica. El pasado día 12, el titular del Ejecutivo Federal remitió al Congreso la iniciativa para reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución en sus párrafos sexto y cuarto respectivamente. A esto se reduce hasta ahora la propuesta de reforma energética del Ejecutivo. Nada se dice de las adecuaciones necesarias de leyes secundarias que tendrían que llevarse a cabo de aprobarse esta iniciativa, la que no por reducida e incompleta deja de ser atentatoria contra la soberanía y el desenvolvimiento independiente de la nación. Al presentar esta propuesta y enviarla al Congreso, el Ejecutivo ha señalado que de aprobar se ofrecería a los usuarios electricidad a tarifas menos gravosas que las actuales, que se modificará el régimen fiscal al que se tiene sometido a Petróleos Mexicanos para hacerlo competitivo. Y yo aquí me preguntaría, ¿frente a quién? Pues los costos de exploración, producción y desarrollo de Pemex son actualmente menores que los de Statoil de Noruega, ExxonMobil de Estados Unidos, Eni de Italia, Petrobras de Brasil, Chevron de Estados Unidos, entre otros. Nos dice también que el organismo tendrá una nueva estructura administrativa con un gobierno corporativo que tendrá mayor, desde luego no plena, autonomía de gestión, y nada menciona de la autonomía presupuestal. Nos dice que mejorará las condiciones de transparencia y rendición de cuentas, y por qué no desde ya, y que en las compras y proyectos de Pemex habrá mayores contenidos nacionales. Con estos cambios, expresa el Ejecutivo, se logrará una mejor restitución de reservas. La producción de crudo se elevará a 3 millones de barriles diarios en 2018 y a 3,5 millones en 2025, y la de gas pasará de 5.700 millones de pies cúbicos diarios a 8.000 en 2018 y a 10.000 en 2025. Otros impulsores de la iniciativa oficial agregan a estas supuestas bondades que se generará 500,000 de nuevos empleos para 2018 y 2,5 millones más para 2025, que el gas natural doméstico resultará también más barato al consumidor y que la economía mexicana crecerá un punto porcentual más en 2018 y 2 más en 2025. Todos estos supuestos logros suenan a cuentas alegres y en el mejor de los casos a buenos deseos. No hay cifra que la sustente, ni un análisis y proyecciones serias de la economía nacional en los próximos años, ni un estudio del desenvolvimiento de la industria petrolera internacional, ni menos la definición de una política petrolera integral que requiera de esos montos de producción de mayores o menores en los horizontes de 2018 y 2025. La propuesta de reforma del sector energético que ahora se presenta con una visión nacionalista y progresista corresponde a la de un país que busca el rescate y ejercicio pleno de su soberanía, no una nación que día a día ceda soberanía y acreciente su dependencia, que cuente con una industria energética conductora del crecimiento económico y de la industrialización, no al servicio de intereses ajenos, con organismos operadores, en este caso Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, saneados de corrupción, que operen con absoluta transparencia, eficiencia y eficacia. Las reformas que se proponen se enmarcan en una política petrolera con los objetivos siguientes: prolongar lo más posible la vida de las reservas, satisfaciendo al mismo tiempo la demanda nacional de hidrocarburos, para obtener los mayores beneficios de los recursos naturales y frente a una perspectiva de autosuficiencia a corto plazo del cliente principal de las actuales exportaciones mexicanas de crudo, disminuir gradualmente, al ritmo más rápido posible, las exportaciones de este recurso para transformarlo industrialmente en el país, desarrollar las cadenas productivas de la industria petrolera con el fin de agregar valor a los productos, generar empleos y estimular los desarrollos regionales, aumentar la capacidad de refinación de inmediato en 600,000 barriles diarios, capacidad de refinación que de empezar ahora podría estar disponible en 2017, e iniciar nuevas
instalaciones en 2017 con capacidad del orden de 300,000 barriles diarios. Fomentar nuevas inversiones privadas y públicas en la industria petroquímica y en la construcción de gasoductos. Incrementar la exploración y reposición de reservas como mínimo de 100% de los volúmenes extraídos y exportar solo los volúmenes que excedan las necesidades internas y la propia reposición. De manera concreta, nuestras iniciativas pretenden alcanzar los siguientes objetivos: conceder autonomía presupuestal y de gestión de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Se otorga esta autonomía para ejercer los recursos aprobados en función del plan de negocios de Pemex y las necesidades energéticas del país, y habría desde luego que sacar a Pemex y a la Comisión Federal del presupuesto federal y del control de la Secretaría de Hacienda a través de, primero, transformar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad en empresas públicas, y también mediante un nuevo gobierno corporativo, integrando verticalmente a Pemex en una sola entidad y desapareciendo los organismos subsidiarios. Reducir la carga fiscal de Pemex, impulsar la transición energética, apoyar el desarrollo e investigación tecnológica, fortalecer la arquitectura institucional del sector, esto es, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía pasan de ser organismos desconcentrados a organismos descentralizados, con personal jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión operativa y funcional, y se amplían las facultades de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en materia de supervisión, verificación y vigilancia de Pemex. Habría que dar un nuevo destino a los recursos provenientes del petróleo. Para ello, se crea el Fondo para Excedentes Petroleros, y los ingresos excedentes que la nación obtiene de su riqueza natural podrán ser utilizados por resolución expresa de la Cámara de Diputados, o en su caso la Comisión Permanente del Congreso, para proyectos prioritarios de Pemex, el Instituto Mexicano del Petróleo y la Comisión Federal de Electricidad, en proyectos de infraestructura para el transporte masivo de personas, con el fin específico de contribuir al ahorro de combustible y a la transición energética, y a proyectos prioritarios, educativos y en el sector de la salud. La reforma de la Ley de Petróleos Mexicanos tiene como propósito convertir a Pemex en una empresa pública, con autonomía presupuestal y de gestión, y un gobierno corporativo más ágil e independiente. Al sustraerse Pemex del control de la Secretaría de Hacienda, sus presupuestos serán enviados cada año directamente al proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, sin que puedan ser modificados por Hacienda. Los proyectos de la empresa pública, al contar ya con autonomía presupuestal, se desvinculan de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La transformación de Pemex pasa necesariamente por el cambio de su régimen fiscal actual. En 2012, la producción de crudo promedió 2.548.000 barriles diarios. Las ventas totales ese año alcanzaron el máximo histórico de 1.647.000 millones de pesos. Los impuestos pagados registraron igualmente su máximo histórico, llegando a 900.000 millones de pesos. En las pasadas dos administraciones, la carga fiscal sobre utilidades de Pemex llegó a 110%. Pemex generalmente registra ganancias antes de impuestos, pero al aplicar su particular y único régimen fiscal, se generan obligadas e inducidas pérdidas contables. El segundo párrafo, fracción primera del artículo 7 de la Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2013 establece, y cito: a cuenta del derecho ordinario sobre hidrocarburos, a que se refiere el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos, Pemex Exploración y Producción deberá realizar pagos diarios, incluyendo los días inhábiles, por 634.525.000 pesos durante el año. Además, el primer día hábil de cada semana del ejercicio fiscal
deberá efectuar un pago de 4.453.880.000 pesos. Fin de la cita.